amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. El Ministerio de Cultura, en el marco del Día del Músico, que se celebra el día de mañana, reconoció a 5 artistas peruanos como personalidades meritorias de la cultura. Veamos. En el Día del Músico Peruano, el Ministerio de Cultura realizó un merecido reconocimiento a los exponentes más representativos de los distintos géneros musicales. Esta vez, celebrando el Día del Músico, hemos decidido hacer este reconocimiento a personalidades meritorias de la cultura, en el caso de personalidades que están alrededor de la música. En la merecida ceremonia realizada en el Teatro Nacional se reconoció el talento de artistas como Semilia Collas, gran folclorista nacional andina, así como a Juan Campos Muñoz, impulsor de la cumbia peruana. Estamos muy contentos, muy felices de que se hayan recordado y nos hayan dado este homenaje, como también nuestro reconocimiento, ¿no?, por el Ministerio de Cultura, y estamos muy contentas y muy felices. Muy agradecido por este homenaje, ya que son los incomprendidos los músicos peruanos. También fueron reconocidos los músicos Freddy Ortiz y Marcos Maicel, integrantes del grupo USPA, quienes han cumplido 25 años fusionando la música peruana con el rock. Una motivación para expresar lo que somos nosotros desde los Andes para el occidente. El Ministerio entregó esta distinción a la trayectoria del gran compositor Augusto Polo Campos, y aunque no estuvo presente, su hijo recibió el diploma. Reconocimiento merecido para él y para todos sus colegas en el Día del Músico. De hecho, él es un emblema del Perú. La gente siempre tiene sus canciones a flor de labios. Como parte de esta emotiva ceremonia, también se le rindió un homenaje póstumo al maestro de la guitarra andina Raúl García Zárate. El gran legado de Raúl García Zárate está en todas sus producciones, hermosas, bien trabajadas. Talentosos artistas que han dejado huella en nuestro país y en todo el mundo, pues en el Perú nos sobra calidad. Bueno, y de estos músicos, 3 escritores peruanos que van a recibir el Premio Nacional de Literatura 2017, que es otorgado justamente por el Estado peruano. El Ministerio de Cultura va a realizar la ceremonia este jueves 23 de noviembre. ¿Qué planeta oscuro es el amor? Las estrellas fugaces escupen sombras de soles y navieros viejos, todos abandonados por las pestes, aún oliendo a cadáveres. Pero exagero, todo astronauta tiene que exagerar, trastornar la verdad, y la verdad, qué ruina sumergida en las palabras, es el amor. Este es un fragmento de uno de los poemas ganadores del Premio Nacional de Literatura 2017. El escritor peruano Miguel Ildefonso, con su obra El hombre elefante y otros poemas, recibirá el máximo galardón de la categoría poesía. Y bueno, son una serie de personajes. Está el hombre de Jalata, el mago de Oz, están el joven Manos de Tijeras, ¿no?, de Tim Burton, un personaje de cine. Y son personajes así un poco arquetípicos y fuera del mundo normal, ¿no? En la categoría cuento, la ganadora es Tres mujeres de Susan Noltenius. Y en la categoría literatura infantil y juvenil es Falsos cuentos Tacataca de Jerónimo Chuquicaña Saldaña. La premiación vuelve luego de más de 30 años, en la que se busca estimular la producción literaria y editorial del país. Mira, para nosotros es una enorme alegría haber vuelto a ofrecer desde el Estado un reconocimiento de este tipo. En efecto, se calcula que hace más o menos unas 3 décadas dejó de darse este reconocimiento, que ha sido ganado por figuras muy importantes en su momento. Algunas de ellas son Julio Ramón Ribeiro, Martín Adán y José María Arguedas. En esta edición hubo 120 postulaciones, las cuales fueron enviadas por 42 editoriales que apostaron por el talento de autores peruanos. Entonces, en total, el Premio Nacional de Literatura cuenta con 6 categorías,
Este año se han premiado 3 categorías que son cuento, poesía y literatura infantil y juvenil. El año que viene, en la siguiente edición, se premiará novela, literatura en lenguas originarias y no ficción. Cada uno de los ganadores recibirá 10.000 soles como premio. La ceremonia se realizará este jueves 23 de noviembre a las 11:30 de la mañana en el Ministerio de Cultura. Bueno, estaremos al tanto entonces de esta premiación el jueves, que es importante también señalar lo que escuchábamos en la nota. Son 3 décadas que regresa esta premiación, esta distinción a la creación literaria en nuestro país, y en ese camino evidentemente necesitamos la renovación de una nueva ley del libro. Vamos ahora a contarles que una valiosa joya arquitectónica del Cusco que constituye patrimonio cultural de la nación fue restaurada. Ahora el templo virreinal tiene esta alarma contra robos e incendios. Veamos. Culminan las labores de restauración de uno de los templos más importantes del país. Con más de 5 millones de soles fue restaurado el Templo San Juan Bautista de Guayllabamba en Cusco. Los trabajos que se iniciaron hace 5 años consistieron en la restauración de la infraestructura y de las obras de arte, así como investigación arqueológica y sensibilización e involucramiento. Equipos de iluminación monumental, pozos de tierra, sistemas de alarma contra robos e incendios, sensores de movimiento y hasta luces de emergencias tiene ahora el templo. El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Vidal Pino Zambrano, entregó la obra culminada. Hoy se invoca a la población a cuidar y proteger esta joya arquitectónica que data de los últimos años del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Además constituye patrimonio cultural de la nación. Bueno, y el trabajo de artesanos amazónicos va a ser expuesto en la muestra Arte Nativa 2017. Son diversas poblaciones, comunidades que presentarán sus mejores obras, esto a fin de convertirse en una nueva plataforma de oferta artesanal. Son algunas de las más bellas creaciones de 13 pueblos originarios amazónicos. Sus trabajos participan en la muestra Arte Nativa 2017. Arte Nativa es una feria que congrega a 13 pueblos originarios amazónicos de las 11 regiones que tienen territorio en la Amazonía del Perú. Es una oportunidad de vivir una fiesta de la interculturalidad en Lima. Los artesanos pertenecen a los pueblos Ashaninka, Aguajún, Bora, Eseje, Jaragbut, Cocama, Quicha, Chawis, Chipibo-Conibo, Guampis y Yanesha. Todos presentarán una oferta variada de su arte en cerámica, textil, bisutería, trabajos en madera, fibra vegetal, pinturas y estampados. Los participantes fueron seleccionados a través de un concurso público, en el que se destacó su trabajo entre lo tradicional e innovador, con calidad de exportación. La feria contará con actividades artísticas, talleres demostrativos y espacios lúdicos para los niños. En Arte Nativa van a poder encontrar desde los productos utilitarios de estos 13 pueblos que nos van a acompañar y también los productos que ellos han desarrollado a partir de sus técnicas tradicionales pensando en el mercado. Por ejemplo, encontraremos cerámica de los Aguajún, de los Chawis, de los Shipibo, encontraremos textiles de Yines, Charanaguas, Cachinaguas, Shipibo y podrán encontrar una diversidad de collares hechos con semillas y con algunos componentes de plumas. Y también van a poder encontrar algunos muebles como los que se tallan en madera en las zonas de San Martín y Amazonas. El objetivo de la feria es convertirse en la principal plataforma comercial para la oferta artesanal proveniente de las 10 regiones de la Amazonía peruana, así como el desarrollo y preservación de esta artesanía, respetando la diferencia cultural y de identidad de cada pueblo originario. Esta es la más importante exhibición de arte amazónico que se realizará del 24 de noviembre al 3 de diciembre en el Parque Kennedy en el distrito de Miraflores. Bueno, hay una caja mágica que es capaz de transportarnos a cualquier parte del mundo, está de aniversario. La televisión sigue revolucionando el mundo, así que conozcamos por qué se celebra este día. Veamos. La televisión es una muestra del gran avance de la tecnología a lo largo de los años.
Este invento revolucionario del estadounidense Philo Taylor Farnsworth, o Phil como lo llamaban, marcó en 1927 el inicio de una nueva era. Luego de varios inventos, Phil halló la forma de convertir la luz en electricidad. De esta forma nace el primer televisor, que apenas lograba transmitir una línea recta en movimiento. El gran invento de Farnsworth se fue perfeccionando con ayuda de la ciencia. Ya en 1937 se transmitían en señal abierta varios programas en Londres. El alcance de esta invención fue grandiosa. En 1946 solo existían 6.000 televisores en Norteamérica. 4 años más tarde, se vendían más de 3 millones al año. En 1948 se hizo la primera transmisión a color y en 1950 esta fue presentada al público como un producto comercial. Uno de los momentos históricos que guardó la televisión fue en 1969, cuando la misión espacial Apolo 11 aterrizó en la Luna. Pero hay que recordar lo sucedido en nuestro país. Años atrás, por la señal de Canal 7, se realizó la primera emisión televisiva en 1958. Esto desde el piso 22 del antiguo Ministerio de Educación, hoy sede del Poder Judicial. En ese entonces, el edificio más alto del Perú. Todo esto bajo el nombre de Garcilaso de la Vega TV7. En los años posteriores se iniciarían otros grandes proyectos de la televisión abierta, como Canal 4 y 5. Poco a poco este negocio se iba haciendo más comercial y rentable a la vez. Una forma novedosa de transmitir información y entretenimiento se cuajaba en la programación diaria. Ahora se celebra cada 21 de noviembre desde 1996 el Día Internacional de la Televisión. Fue esta fecha en que la Asamblea General decidió que así sea. Bueno, a propósito del Día Mundial de la Televisión y el impacto social que tiene, un estudio del Consejo Consultivo de Radio y Televisión revela la situación actual de la programación que ofrecen los canales en nuestro país. Además, también da cuenta sobre la perspectiva de los niños y de los adolescentes, quienes no tienen muchos espacios para ellos en señal abierta. La programación que se puede visualizar es una programación con contenido violento, una programación con contenido de lenguaje obsceno, discriminatorio. En el Perú existen más de 1.400 estaciones de televisión. Estas, según el reglamento, deben ofrecer una programación de calidad que respete el derecho de las diversas poblaciones y promueva la cultura, pero la realidad, según los expertos, es diferente. Y actualmente podemos ver que estas situaciones no se visibilizan en muchos de los canales de televisión que nosotros podemos observar diariamente, ¿no? Concord TV y Save the Children señalaron que en señal abierta los espacios para la programación infantil es mínima y es una realidad que debe cambiar. De señal abierta yo creo que hay muy poco, solo el canal del Estado, que ha estado preocupado ahora haciendo programas para niños. Incluso yo me acuerdo que hace un año y medio hizo una consulta de la televisión que querían los niños y creo que ese es el medio, ¿no? Un reciente estudio del Consejo Consultivo de Radio y Televisión reveló que el 99.8% de niños y adolescentes en el Perú pasan más de 2 horas al día frente al televisor. Es por ello que uno de los principales retos de los medios debería estar enfocado en brindar contenidos de calidad. Para todos los grupos que existen en la sociedad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, porque no existe una programación para los niños en nuestro país. Ese es un reto que debemos tomar en cuenta. Este 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión. Con motivo de esta fecha, otro de los retos es recordar a la población que puede exigir una mejor programación. Bueno, les contamos ahora que el tenor Plácido Domingo va a ofrecer un concierto de homenaje a los héroes de Numancia en el propio yacimiento arqueológico de España. La presentación conmemora 2150 años de la caída del pueblo español e impulsa su candidatura como Patrimonio de la Humanidad. Durante el concierto a realizarse ese 27 de noviembre, el artista recitará textos de Miguel de Cervantes y cantará arias de ópera. Con 45 minutos, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Agenda 7.3.
continuamos con más información y es momento de presentar a nuestra invitada, Sharon Lerner, curadora de la exposición dedicada a uno de los máximos exponentes de la generación del 50, Eyelson, y quien además nos va a contar de esta ambiciosa exposición, si se puede llamar así, porque contempla las diversas etapas artísticas de este gran peruano, este escritor, dramaturgo y artista plástico de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sharon, en principio, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se va a presentar? Ya tiene una semana ya de abierta esta exposición. Abrió el público el jueves pasado, el 17. ¿Y qué es lo nuevo? En realidad creo que la novedad es que es probablemente la exposición de artes visuales más grande que se le ha hecho a Eyelson en el país hasta ahorita, y es un reconocimiento que creo que se le debía hace mucho tiempo. Se le hizo una muestra importante hace el 2004 en el marco del Premio Tecnoquímica en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, pero obviamente en el momento no se pudo ver a profundidad la cantidad de obras de todas las series del artista, ¿no? Y es un poco un programa en el Museo de Arte de Lima que busca darle su lugar a las grandes figuras del arte moderno peruano, ¿no? Y es una serie que venimos haciendo hace muchos años, que comenzó con la retrospectiva de Fernando de Cislo, la exposición Emilio Rodríguez Larraín, y claro, Eyelson, Jorge Eduardo Eyelson es una gran deuda, ¿no? Bueno, una gran deuda además en el sentido de que quizás, lo comentábamos hace un momento, no todo el mundo conoce la importancia de su trabajo, su versatilidad, no solamente como poeta, sino también como artista plástico, y además también las raíces que nunca lo abandonaron pese a su autoexilio en Europa. ¿Cómo se representa esto en esta exposición? Es algo complejo de trabajar, ¿no? Pero lo primero es, Eyelson nunca se definió como poeta o como artista visual. Esas son categorías que se le han adscrito desde fuera siempre, y un poco como que renegaba siempre de eso. De hecho, en alguna entrevista con Julio Ramón Ribeiro lo decía. Pero es cierto que localmente la gente lo asocia mucho más con la poesía, porque en el momento en que él viaja a Europa y decide un poco radicar allá, acababa de ganar, bueno, unos años antes el Premio Nacional de Poesía con Reinos, y siempre se vinculó más con la poesía localmente porque enviaba material, Gran Amigo Sologuren, publicado por Javier Sologuren. Entonces, de alguna manera está mucho más registrado como un poeta, miembro de la generación del 50 localmente, mientras que en Italia él participaba mucho más claramente de un circuito relacionado con las artes visuales, ¿no? Participó muchas veces en la Bienal de Venecia, tenía una galería activa allá. Entonces la idea era de alguna manera cruzar estos dos mundos a través de reunir la mayor cantidad de piezas posibles que tuvieran sentido, que fueran coherentes, de sus series más importantes, teniendo como elemento central los quipus, y después acotar en la medida de lo posible el trabajo con documentos, ¿no? Bueno, y hablando también de parte de las piezas, ¿cómo ha sido este proceso? Tú llevas a cargo ya de la curaduría del MALI del Museo de Arte de Lima alrededor del 2012. ¿Cuál ha sido, me comentas que es una del trabajo más ambicioso? ¿Cómo ha sido este proceso para tener finalmente una exposición que tiene de todo un poco, ¿no? De la vida de Eyelson? Bueno, yo me encargo de la curaduría de arte contemporáneo, o sea, de la sección moderna y contemporánea, y el proyecto que hicimos previamente fue el de Emilio Rodríguez Larraín, pero Eyelson lo venimos trabajando hace 3 años, 4, y la curaduría la he hecho con Gabriela Rangel, que es una curadora venezolana radicada en Nueva York, y básicamente tuvimos mucha ayuda del Centro Eyelson de la Universidad de Florencia, de Marta Canfield, la doctora Marta Canfield, que es además como la albacea del legado de Eyelson. Entonces eso fue fundamental para ubicar material, para tener acceso a documentos. Bueno, son 100 piezas, ¿no? Entre piezas escultóricas, y además también un poco conocerlo a través de su propia voz. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Qué es lo que ustedes quieren mostrar a través de él mismo, ¿no? Él mismo dando a conocer sus poemas, sus historias y esta versatilidad que ha desarrollado a lo largo de su vida. Lo que pasa es que Eyelson, además de eso es algo menos conocido, estaba muy vinculado a la escena de música experimental, ¿no? En los años 40 y 50 tenía colaboraciones con Enrique Iturriaga, con Paco Pinilla, y posteriormente en los 60 desarrolla muchas experimentaciones con audio, realiza sus llamadas audiopinturas, da muchas declaraciones sobre eso. Entonces su voz está presente también de esa manera en la exhibición, acompañando algunas performances, haciendo ambientaciones. Y además hemos colocado tablets, varias tablets que acompañan las mesas de documentos,
con audios de él leyendo su propia poesía, algunos poemas visuales que se vinculan con o poemas que se vinculan con la obra plástica. Ahí justamente vemos parte de lo la que va a poder ver el público, ¿no? Sí. Entonces hemos tratado de dar la mayor cantidad de entradas posibles a las múltiples manifestaciones de Eyelson como artista, que finalmente él era un artista no multidisciplinario, sino interdisciplinario, o sea, donde todas las disciplinas de alguna manera formaban parte de un mismo lenguaje, es un constructor de lenguajes, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de rescatar en la exhibición. Bueno, y además también tenemos aspectos importantes. Leía un poco acerca de la exposición que comprende estos audios, también un proyecto de postulación de cine, de un proyecto de tejidos y tal, o sea, él en realidad... un proyecto no realizado. No realizado, claro. Sí, es que parte de la investigación implicó también buscar archivos que quizá no se conocían tanto, que hay en otros lugares, el archivo de la Fundación Getty, por ejemplo, donde está el archivo de un curador muy importante que se llama Harald Seemann, o el archivo de la Kunsthalle de Berna, donde se han encontrado documentos que quizá no se conocían. Por ejemplo, un proyecto que Eyelson mandó a la Fundación Guggenheim para una beca en la década de los 70 que no obtuvo, digamos, el premio, pero era un proyecto interesantísimo donde él planteaba realizar una filmación con un cineasta viajando por el Perú y trabajando con pueblos de tejedores. Bueno, y ahí regresamos a esta idea que, si bien es cierto, siempre ha tenido las raíces puestas, ¿no? Y siempre han estado en el desarrollo de su trabajo, en realidad. El Perú es como el centro de su imaginario artístico, ¿no? O sea, la vinculación entre la alta cultura europea, ¿no?, el mundo occidental, y también una mirada, sobre todo, al pasado precolombino, ¿no? Que es la base de su trabajo, ¿no? Él lo actualiza en su obra, desde la reinvención de los quipus, ¿no? Por ejemplo, el trabajo con el elemento del nudo, la inspiración precolombina, hasta... el hecho de que coleccionaba piezas precolombinas, de que escribía sobre material arqueológico, ¿no? Y que, por ejemplo, desarrolló una serie de pinturas bien interesantes en la década de los 80, inspirada en las técnicas textiles también precolombinas y la pintura textil precolombina. Bueno, cuando hablamos del Museo de Arte de Lima, que hace poco en realidad ha sido reconocido por las buenas prácticas y cómo ensambla el tema tecnológico, y siempre busca eso, ¿no? Llegar a distintos públicos desde lo que ofrece. Entendemos también que parte de eso es involucrar al público dentro de estas exposiciones. Y es el caso también de la exposición de Eyelson, donde hay talleres. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo creo que un poquito la muestra sobre la cultura nazca, que curioso Cecilia Pardo, la curadora precolombina del museo, ha puesto la valla bien alto en términos de lo que se le puede ofrecer a los públicos y cómo involucrar al público con el museo, y que el museo es una experiencia viva, ¿no? Ellos lo hicieron con un montón de animaciones, con distintos tipos de talleres muy interesantes. Y en el caso de Eyelson no podíamos dejar esto de lado, porque finalmente es un artista que es poeta, con la que la gente se puede vincular de muchas maneras. Y no todo podía estar en la sala de exhibición, en el cubo blanco, digamos, ¿no? Entonces la idea era poner una sala donde se desarrollan programas públicos. Hemos invitado a distintos grupos y distintos artistas a que desarrollen talleres respecto a distintas partes de la obra de Eyelson, desde visitas guiadas a Santa Beatriz, trabajos con los nudos, exploraciones sobre el paisaje infinito de la costa del Perú, hasta un festival de poesía que probablemente tenga lugar hacia febrero. Bueno, es involucrar, ¿no? Involucrar al público y no tener este espacio tan lejano, quizás, de solo concreto, ¿no? Que a veces tenemos esa idea errónea de los museos y justamente se va en camino a integrar al público con nuestra cultura y nuestra identidad, al fin y al cabo, ¿no? El museo tiene que ser un espacio vivo. El museo ya no es el mausoleo de antes, sino que realmente es un lugar donde se construye ciudadanía, ¿no? Y donde se construye cultura. Entonces, sí, la idea es que el público participe y construya el museo también. Bueno, y en cuanto a la infraestructura del Mali, lo vemos siempre al pasar y vemos esta arquitectura que definitivamente a uno lo hace pensar en todo lo que alberga en sí. Esta exposición, esta amplia exposición, lo comentas tú, una quizás de las más importantes de la región, que alberga gran parte de su trabajo. ¿Cómo está distribuida? ¿En cuántas salas quizás? ¿Cómo vamos a poder involucrarnos más desde lo que vemos? Claro, es la exposición probablemente más ambiciosa sobre la obra de Eyelson, y es la primera a nivel regional que lo pone a ese nivel, ¿no?
Ahorita la muestra se encuentra en la sala 1, 2 y 3 del Mali. La primera sala se centra sobre todo en su trabajo con los quipus y la construcción de un lenguaje abstracto a partir de los quipus. Después hay una pequeña sección que explora la idea del territorio en su trabajo. Ajá, y la noción, esta es por ejemplo, una Amazonia, ¿no? Es un anudamiento en forma de trenza que él llama bandera Amazonia, son banderas anudadas. Y después hay una pequeña sala que se dedica a la poesía y a las experimentaciones con la poesía y acciones efímeras, etcétera. Y hay otra sala, la sala 3, que está dedicada específicamente a la inspiración precolombina en la obra de Eilson, ¿no? Que se ve muy claramente, inclusive hemos incluido piezas del acervo de la colección del Mali, del acervo precolombino, para hacer un contrapunto con la obra de Eilson. Bueno, muchísimas gracias, Sharon. El tiempo nos gana. ¿Hasta cuándo podemos ver este trabajo, esta exposición? Me parece que es hasta el 4 de marzo del 2018. Bueno, muchísimas gracias. Nos acompañaba Sharon Lerner, curadora justamente de esa muestra en el Museo de Arte de Lima, explicándonos un poco cómo vamos a adentrarnos más en el imaginario de uno de los grandes exponentes de la generación del 50. Con eso nos vamos. Ya viene Rodrigo Morales y los deportes. Adiós.